para esta primera sesión he creído conveniente incluir la directiva de reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva, que es una directiva general que nos va a ayudar a comprender cómo funciona la actuación inspectiva, y además porque sirve de alguna manera de forma supletoria, de aplicación supletoria al resto de directivas y protocolos, ¿no? Entonces, eso creo que es un buen punto de partida. Segundo, los protocolos de fiscalización de los contratos sujetos a modalidad, y finalmente el protocolo de fiscalización de formalización laboral, ¿no? Esos son los tres instrumentos que se van a repasar el día de hoy, y sin más preámbulo, pues seguimos con la introducción, ¿no? a estos temas. Solamente de una forma rápida quisiera recordar cuál es el marco normativo existente respecto a la inspección del trabajo, ¿no? Para empezar, pues obviamente está el convenio 81 de la OIT, están una serie de leyes, como la Ley General de Inspección del Trabajo, la ley que crea la SUNAFIL. Actualmente estas normas también han sufrido algunas modificaciones con la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo, entre otras. También está el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que también va a ser de uso común en relación a la normativa de inspecciones. Y bueno, el reglamento de la Ley General de Inspección, el reglamento del Sistema de Inspección del Trabajo, el reglamento del tribunal y finalmente el reglamento de la carrera del inspector. Pero no solamente hay este marco normativo a nivel legal y reglamentario, sino también hay una serie de instrumentos normativos de la propia SUNAFIL que regulan su actividad. Entre ellas están las directivas y los protocolos, ¿no? Ambas son pues de mucha utilidad si nos queremos acercar a conocer el comportamiento de la SUNAFIL ya en su quehacer diario, ¿no? Pues aquí se están mencionando algunas de las principales y las que tienen que ver sobre todo con la función inspectiva, ¿no? Como les decía, hay una que es una especie de marco general y de aplicación supletoria del resto, que son las reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva, ¿no? Que es del año 2016. Luego hay otra que es similar, pero más orientada a la seguridad y salud en el trabajo, que se verá en la tercera sesión. Hay otra directiva que regula el procedimiento sancionador, el servicio de atención de denuncias laborales, que también, por cierto, también veremos un poco de esto, de qué va esta directiva el día de hoy, porque lo considero importante mencionar. Y también la directiva que regula la emisión de la constancia de cese, ¿no? Estos son procedimientos específicos regulados al interior de cada una de estas directivas, ¿no? Y también hay una serie de protocolos. Todos estos instrumentos normativos internos de la SUNAFIL, tanto las directivas como los protocolos, aparecen en la página web de la SUNAFIL, así que desde ahí pueden descargar cada uno de estos instrumentos normativos, ¿no? De una forma más gráfica, los protocolos los podemos visualizar aquí, ¿no? Hay protocolos sobre trabajo forzoso, sobre seguridad y salud en el trabajo en la actividad industrial, sobre los contratos sujetos a modalidad, que los vamos a ver ahora, sobre la cuota de empleo de trabajadores con discapacidad, trabajadores del hogar, trabajo infantil, seguridad y salud en construcción, en minería, el de formalización, que también lo vamos a ver el día de hoy, y finalmente el de electricidad, ¿no? Todos los de seguridad y salud en el trabajo los veremos en la última sesión. Luego de esta pequeña introducción, un poco viendo un poco el aspecto normativo general que abarca la inspección del trabajo, que obviamente no lo vamos a desarrollar en estas sesiones porque el curso está destinado a ver más que nada los protocolos. Pero sin embargo sí creo que es muy importante entrar al menos con una forma de introducción a través de esta directiva, ¿no? Que son las reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva. Esta directiva, que es del año 2016, que ya la hemos mencionado anteriormente, regula de manera muy específica cómo se van a desarrollar las actuaciones inspectivas como un marco general, ¿no? Va a recoger mucha de la normativa que existe tanto en la ley como en el reglamento,
y a ordenarlo de tal manera de que sirva al inspector de trabajo como un instrumento que guíe su accionar, ¿no? Y por supuesto también va a servir a los administrados, es decir, a las empresas o a los trabajadores o sindicatos que de alguna manera participen en una inspección, saber de forma premeditada cómo es que la actuación inspectiva se va a desarrollar. Esa directiva obviamente va a partir desde la premisa de las formas de actuación del sistema de inspección, ¿no? Sabremos que los inspectores del trabajo podrán hacer actuaciones de orientación que van a tener como finalidad orientar o asesorar técnicamente a los empleadores, y también tendremos las actuaciones inspectivas propiamente dichas, ¿no? Que son aquellas orientadas a la fiscalización o exigencia del cumplimiento de las disposiciones en materia sociolaboral de los empleadores. Sobre estas últimas, es decir, sobre las actuaciones inspectivas, es de lo que vamos a estar hablando durante todas estas sesiones, ¿no? Que son las más relevantes. Estas actuaciones inspectivas tienen como origen una serie de motivos. De hecho, las más conocidas van a ser las denuncias, porque pues todos más o menos tenemos conocimiento de que una inspección se puede desarrollar a través de la comunicación que pueda hacer, por ejemplo, un trabajador o un sindicato a través de una denuncia para que se inicie un procedimiento inspectivo a raíz de, evidentemente, de la constatación del incumplimiento de una norma sociolaboral, ¿no? Y esta denuncia también tiene un mecanismo especial de tramitación que lo vamos a ver más adelante, pero también comparte estas reglas generales respecto a otras formas de actuación, respecto a otras formas de origen de las actuaciones, ¿no? Porque la ley no solamente contempla la denuncia como una forma de iniciar actuaciones inspectivas o como motivo de actuaciones inspectivas, sino también por otras vías, ¿no? Por ejemplo, la orden de autoridades competentes. Pueden haber una serie de autoridades que son competentes para iniciar una actuación inspectiva a sola orden, ¿no? Otros órganos del sector público, por ejemplo, incluso podremos ver que a solicitudes de la Defensoría del Pueblo, del Congreso de la República, por algún hecho que ellos hayan tomado conocimiento, pues pueden dar inicio a las actuaciones inspectivas, ¿no? Por decisión interna del sistema de inspección de trabajo, evidentemente la inspección de trabajo va a pretender cumplir con ciertas finalidades, ciertas metas, ciertas políticas que van a ser introducidas a través de sus planes, y por lo tanto van a generar una disposición de generar órdenes de inspección a determinada actividad o a determinado grupo de empleadores para precisamente lograr el cumplimiento de estas metas. Bueno, también las inspecciones también pueden ser generadas incluso a petición de los propios empleadores, ¿no? Quizás no hacia sí mismos, pero también pueden solicitar las inspecciones respecto a otro tipo de empresas, ¿no? Y finalmente, iniciativa de los inspectores, ¿no? Los propios inspectores, cuando hacen una determinada inspección, pueden tomar conocimiento del incumplimiento de alguna norma, entonces pueden solicitar las inspecciones, ¿no? O sea, que se genere una orden de inspección para desarrollar la actuación inspectiva. Sin embargo, la más conocida, la más usual, va a ser la denuncia como origen de actuaciones inspectivas. Luego tenemos las facultades de los inspectores de trabajo, que aparecen reguladas no solamente en la ley, sino también en esta directiva, ¿no? Como sabemos, los inspectores de trabajo tienen 3 grupos. Son los inspectores auxiliares, los inspectores de trabajo y los supervisores inspectores. Y cada uno más o menos tiene una serie de competencias. Sin embargo, tienen todos las mismas facultades que están desarrolladas en esta diapositiva, que es la de entrar libremente a cualquier centro de trabajo de día o de noche, y practicar una serie de investigaciones, requerir la presencia del
del inspeccionado en su propio centro de trabajo o en las oficinas públicas de la zona FIL o de los gobiernos regionales, de quien fuere, examinar una serie de documentación, etcétera. En realidad los inspectores de trabajo tienen una gran gama de facultades que le permiten, pues precisamente, lograr el objetivo de la inspección, que no es otra que constatar el cumplimiento de la normativa sociolaboral. Otro de los aspectos que la Directiva de Reglas Generales de la Inspección se encarga de desarrollar son algunos de los impedimentos que podría tener el personal inspectivo para el desarrollo de sus actuaciones, ¿no? Y justamente deriva a las causales de abstención, que también están reguladas principalmente en la normativa general, en la ley, el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no?, de reciente modificación. Entonces veremos que hay una serie de causales de inhibición, tales como el hecho de que el inspector tenga parentesco con algún representante de la empresa, por ejemplo, sería causal de que este inspector desista de continuar con actuaciones inspectivas por este vínculo de parentesco. El hecho de que le haya brindado asesoría en los 2 últimos años, ¿no? Asesoría en el supuesto de que un inspector recientemente ingresado a la carrera de inspector haya podido en los 2 años anteriores a este ingreso, pues haber desarrollado algún tipo de asesoría, ¿no? Luego de ese ingreso, pues se supone que el inspector de trabajo no puede desarrollar ninguna otra actividad que no sea la docencia. Luego, obviamente, tener algún tipo de interés en el resultado de la inspección, no podría tenerlo. Si lo tuviere, pues de forma evidente no podría seguir actuando. La posibilidad de que haya tenido relación de subordinación, eso también en el caso de que, por ejemplo, un inspector que haya ingresado a la carrera de inspector de trabajo, pues poco antes haya prestado servicio a una determinada empresa X y luego le tocase hacer una inspección a esa empresa, ¿no? No podría hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, tendría que abstenerse y esa inspección tendría que ser asumida por otro personal inspectivo. Y finalmente, pues la amistad íntima o enemistad manifiesta, ¿no? Ambos casos van a generar que la inspección no pueda continuar con estos inspectores, ¿no? Entre, obviamente, el inspector de trabajo y el inspeccionado, ¿no? Porque por lo general, pues va a ser una empresa o simplemente un empleador. Luego, de manera general, sí es importante recordar un poco cómo se desarrollan las actuaciones inspectivas, ¿no? Como habíamos mencionado, la orden de inspección se va a originar a través de una denuncia, de una solicitud de la empresa, del propio inspector de trabajo, de una autoridad pública, etcétera. Este va a ser el germen para que se genere una orden de inspección, ¿no? Que puede ser una orden concreta o puede ser una orden genérica. ¿Cuál es la diferencia? La orden concreta va a constituirse por tener un sujeto inspeccionado determinado, ¿no? La empresa fulanita de tal, SAC, domiciliada en tal lugar, etcétera. En cambio, será genérica cuando no pueda determinar previo a las actuaciones inspectivas, de forma previa, quién es el sujeto a fiscalizar, ¿no? Recién ya con las actuaciones, el inspector podrá dar cuenta de alguna documentación que le permita una identificación más concreta del sujeto inspeccionado, ¿no? En esta orden de inspección también se van a asignar los inspectores que van a estar a cargo. Y una vez que sea entregada la orden de inspección, el inspector tendrá como máximo 10 días hábiles para iniciar las actuaciones inspectivas, ¿no? Que son básicamente 3: la visita, la comparecencia y la comprobación de datos, ¿no? Estas son las 3 tipos de actuaciones inspectivas que veremos un poco de ello más adelante. Finalmente, cuando luego de que el inspector de trabajo ha desarrollado
visitas al centro de trabajo, ha requerido a la empresa cierta documentación, ha hecho todas sus actuaciones inspectivas con la finalidad de investigar si ha cumplido o no cumplido con la medida con la normativa sociolaboral, lo que va a hacer es emitir una medida de requerimiento por lo general cuando encuentre que el empleador no ha cumplido con alguna normativa sociolaboral. ¿Cuál va a ser la finalidad de esta medida de requerimiento? Pues de que el empleador se le requiera que cumpla con alguna obligación establecida en la ley. De cumplir, la consecuencia será que no perciba ninguna sanción económica. Por el contrario, de mantenerse en el incumplimiento, el inspector de trabajo emitirá un acta de infracción que posteriormente podrá dar inicio al procedimiento sancionador correspondiente y ser acreedor de una multa. Pues digamos, este es el marco general de cómo se desarrolla una actuación inspectiva, ¿no? Y detallada en la directiva que estamos viendo. En temas de seguridad y salud en el trabajo, pues se refiere, mejor dicho, todas estas actuaciones inspectivas, la ley lo que establece es que se pueda desarrollar en 30 días hábiles, pero esa puede ser prorrogada, ¿no? En el caso de las órdenes de inspección relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo que tengan esa materia, ahí sí son 30 días improrrogables, ¿no? Con la idea de, bajo la premisa de que las inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo tienen cierta urgencia que no pueden prolongarse mucho tiempo, ¿no? Por los derechos involucrados, ¿no? Que tienen que ver justamente con la salud y seguridad de los trabajadores. Como les decía, el inspector de trabajo, una vez recibido una orden de inspección, va a tener tres modalidades de actuación inspectiva, ¿no? Tres modos a través de los cuales va a desarrollar sus actuaciones. Esas son la visita inspectiva, la comparecencia y la comprobación de datos, ¿no? Bueno, la visita inspectiva no es otra cosa que el inspector acude al centro de trabajo para verificar bueno, el cumplimiento de la normativa sociolaboral in situ, ¿no? A través de una inspección quizás de contacto directo con la realidad, con la actividad empresarial, ¿no? Como veremos más adelante, esta visita va a ser de cierta relevancia para cubrir ciertos derechos de los trabajadores, ¿no? Va a tener mucha relevancia en justamente los protocolos que veremos hoy día sobre formalización y contratos sujetos a modalidad, pero también tiene mucha relevancia cuando hablamos de algunos derechos fundamentales como trabajo forzoso, trabajo infantil, e incluso en temas de seguridad y salud en el trabajo, la visita inspectiva se vuelve como una modalidad indispensable, ¿no? Entonces, esta va a ser una de las formas de actuación del inspector de trabajo quizás más relevantes. Algunas consideraciones sobre la visita inspectiva y que también están desarrolladas en la directiva, por supuesto, es que todo empleador va a tener un deber de colaboración respecto de esta visita. Es decir, por ejemplo, no podrá negarle la entrada al inspector de trabajo, no solamente al centro laboral, sino a cualquier lugar del mismo, ¿no? Cuando veamos el protocolo de formalización, veremos que el ingreso no solamente digamos, al centro de trabajo, sino a cada uno de los componentes del mismo puede resultar determinante. ¿Por qué razón? Porque efectivamente van a haber muchos empleadores que al momento de querer ocultar la informalidad en la que se encuentran muchos trabajadores, van a querer ocultarlos en ciertos lugares de difícil acceso. Entonces el inspector de trabajo, si tiene la sospecha de que existen trabajadores informales, pues va a querer
ubicar estos lugares o va a querer ingresar a estos lugares de difícil acceso precisamente, ¿no? El hecho de que sean impedidos por el empleador va a acarrear, por supuesto, las sanciones correspondientes. Pues, digamos, con esa finalidad va a tener que desarrollarse la visita inspectiva. La otra modalidad es la comparecencia. La comparecencia va a ser la citación que va a hacer el inspector de trabajo al empleador. Con la finalidad de que el empleador asista a las oficinas públicas para presentar cierta documentación o prestar algún tipo de declaración que el inspector requiera, ¿no? Por ley, la citación no puede darse con un plazo menor de 3 días. Y por lo general tendrá el detalle de una serie de documentación que el empleador debe llevar consigo, ¿no? Algunas consideraciones importantes sobre la comparecencia es la primera, que la puntualidad es importante, ¿no? El inspector de trabajo solamente está obligado a esperar al empleador por 10 minutos luego de el llamado correspondiente a la comparecencia. Así que la tardanza podría ser considerada como una inasistencia y por lo tanto esto acarrearía una sanción económica también para el empleador. Luego la documentación que solicita el inspector de no ser llevada a la comparecencia, pues obviamente también puede acarrear otro tipo de sanción económica. Para asistir a la comparecencia, la persona que debe asistir también debe tener un poder suficiente para poder actuar. Evidentemente, no siempre a las comparecencias va a asistir el representante legal de la empresa o el gerente general, ¿no? Puede que esta persona delegue a otra, que sé yo, al jefe de recursos humanos o al abogado o al asistente de recursos humanos, quien fuera, delegue la facultad para asistir a esta comparecencia. Sin embargo, debe tener el poder suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces siempre es recomendable que la persona que asista con los poderes suficientes, ¿no? Bastará en este caso pues que el representante legal tenga el poder de delegar a su vez esta facultad, ¿no? Y puede ser delegada con una carta poder simple, la normativa no exige mayor formalidad, ¿no? Mayor formalismo para acreditar este poder. Recordemos pues que todo esto gira en torno a la normativa de la Ley de Procedimiento Administrativo General que en principio seguía justamente por el informalismo, ¿no? O bajo el principio de informalismo. Por supuesto, de no asistir con un poder suficiente, si no acredita que tiene un poder de representatividad suficiente para acudir a esta diligencia, también el inspector podrá considerarlo como una inasistencia, ¿no? a la comparecencia y ser sancionado por tal razón. Y finalmente, la comprobación de datos. La comprobación de datos es una actuación inspectiva que de gabinete, digamos, ¿no? El inspector de trabajo lo que va a hacer es consultar con registros, digamos, de carácter de orden público, tales como los que aparecen en SUNAT, en registros públicos, o en algún otro registro como los que puedan tener las municipalidades con las licencias municipales, licencia de construcción, etcétera. Estos registros le van a servir para poder hallar algún tipo de prueba o indicio en relación a lo que esté investigando, ¿no? Algún tipo de información relevante para sí, ¿no? La planilla electrónica también, por supuesto, la estaba olvidando, pero la planilla electrónica es sumamente importante, ¿no? Y el acceso a la misma puede permitir
justamente encontrar información valiosa, ¿no? Como ya veremos más adelante en algunas actividades específicas. Como les decía, el inspector de trabajo, luego de hacer sus investigaciones, puede emitir una medida. Y generalmente la medida más usual va a ser la medida de requerimiento, sobre todo cuando constate los incumplimientos a la normativa sociolaboral, ¿no? La medida de recomendación y advertencia puede que también se produzcan en un contexto similar, sin embargo no son de usual uso, ¿no? Más allá cuando no está debidamente regulado la emisión de estas dos medidas. Entonces, la medida más usual va a ser la de requerimiento, ¿no? Que como les decía, es una orden del inspector de trabajo para que el empleador cumpla con aquello que el inspector ha constatado como falta a la normativa sociolaboral. Y también hay una medida de paralización de labores, que es cuando el inspector de trabajo verifica que la actividad se está desarrollando en una situación de riesgo, de peligro para la salud de los trabajadores. Entonces, con esta medida de paralización, simplemente la empresa dejará de lado la actividad hasta que subsanen los incumplimientos que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Otra cosa que regula la directiva es la documentación que puede ser solicitada por el inspector de trabajo justamente con las comparecencias, ¿no? A través de las comparecencias y a través de las visitas también, el inspector de trabajo va a requerir una serie de documentación e información a los empleadores, ¿no? Como es una directiva general, la directiva general se encarga de dar un listado que es solamente referencial, ¿no? Es abierto y no es mandatorio. Entonces el inspector tampoco es que en una visita o en una comparecencia vaya a pedir absolutamente todos estos documentos, no. Van a tener que tener relación con el asunto que estén en objeto de investigación, pero sin embargo es bueno tenerlo en cuenta para saber más o menos qué documentación pueda pedir el inspector, ¿no? Por ejemplo, va a estar, como decíamos, pues la planilla electrónica, los cargos de entrega de la constancia del alta. Ustedes saben que la constancia del alta debe ser entregada bajo cargo a los trabajadores. Las boletas de pago firmadas y con cargos de entrega. Ustedes saben también que las boletas de pago son firmadas por el empleador y entregadas a los trabajadores, ¿no? Luego con las constancias de pago, como es que efectúan los pagos a nombre del trabajador, por lo general van a ser a través de depósitos, a través de los sistemas financieros. Eso también lo puede requerir. Obviamente el registro de control de asistencia, que en caso de no tener empleador es una infracción muy grave además, ¿no? La declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría, eso es importante, sobre todo para, como dice la propia directiva, para determinar la existencia de utilidades o pérdidas y tener un estimado de cuánto le corresponde por concepto de utilidades al trabajador, ¿no? Bueno, las hojas de liquidación de la CTS, la declaración anual de operaciones con terceros, el registro de contrato de locación de servicios cuando se trate de una empresa de intervención laboral, las fianzas, bueno, en fin, hay una serie de documentos que los inspectores de trabajo pueden requerir a los empleadores, ¿no? Con la finalidad de apoyar su investigación sobre la documentación, ¿no? Como les decía, esto es un marco general, lo que pretende es dar una pista de forma referencial de los documentos que pueda solicitar el trabajador al inspector, ¿no? Insisto, no se trata de que toda esta documentación en todas las inspecciones vaya a ser solicitada. Será en virtud de lo que se esté investigando que el inspector de trabajo considerará conveniente pedir una o más de estas o incluso otras, ¿no? En realidad esto solamente sirve una guía, pero
el empleador, el trabajador puede tener acceso a esta información de tal modo de que puede saber qué es lo que puede solicitar el inspector de trabajo, al menos de una forma referencial, ¿no? Finalizadas las actuaciones inspectivas, por supuesto, el inspector de trabajo tiene dos posibilidades, ¿no? De no constatar alguna infracción o de haberla constatado, pero que ésta haya sido subsanada en su totalidad, pues lo que hará el inspector de trabajo será emitir un informe y se archivará el expediente, ¿no? No traerá mayores consecuencias. Sin embargo, de advertirse infracciones y no son subsanadas por parte del empleador luego de la medida de requerimiento, pues se emitirá el acta de infracción, ¿no? El acta de infracción luego pasará a una fase, a un procedimiento sancionador con la finalidad de imponer una multa, ¿no? Entonces, me parece que hasta allí lo que vemos es el marco general de la inspección de trabajo y cómo se lleva a cabo las actuaciones inspectivas, ¿no? Como les decía, en el caso de las denuncias hay un trámite especial que se está llevando a cabo y que está regulado justamente en una directiva del Servicio de Atención de Denuncias. Y tiene ciertas particularidades que las vamos a ver a continuación. Ese es, digamos, el trámite particular que van a recibir las denuncias. Es decir, cuando un trabajador, un sindicato o cualquier persona, en verdad, decide interponer una denuncia ante la SUNAFIL o ante el gobierno regional por el incumplimiento de alguna empresa, de algún empleador de la normativa sociolaboral, ¿no? Actualmente la denuncia sí es por escrito, se presenta en mesa de partes, o también puede ser a través del canal virtual que está en la página de SUNAFIL. Esa denuncia es calificada por el personal administrativo correspondiente y tiene un plazo de 10 días hábiles para calificar la misma, ¿no? Luego se dará la subsanación de la denuncia, es decir, si es que el calificador encuentra que tiene algún dato que no haya sido ingresado, algún incumplimiento de alguno de los requisitos, pues solicitará la subsanación de la denuncia, ¿no? Una vez subsanada la misma, se da la generación de la orden de inspección. Básicamente, este es el trámite que se ha dispuesto para las denuncias, ¿no? Luego de la generación de orden de inspección, seguirá todo el trámite restante que hemos visto respecto a las actuaciones inspectivas, la medida de requerimiento y todo eso. Esta directiva de servicio de atención de denuncias también tiene una particularidad que se llama el módulo de cumplimiento. Este módulo de cumplimiento, que de momento solamente lo viene aplicando Lima Metropolitana de SUNAFIL, y con la idea de que sea extendido al resto de intendencias regionales, al resto del sistema de inspección de trabajo en general, sirve para que respecto de ciertas materias se dé un trámite previo a las actuaciones inspectivas, es decir, antes de que participe el inspector de trabajo. En este módulo de cumplimiento, previo a la generación de una orden de inspección, es tramitado básicamente por personal administrativo de la SUNAFIL que se comunica previamente con el empleador para demandar el cumplimiento de aquello que es objeto de denuncia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un trabajador denuncia estos temas, la entrega del certificado de trabajo, la entrega de la constancia de cese, la entrega de boletas de pago, hojas de liquidación, pago de vacaciones, gratificaciones, horas extras, utilidades, ETS o remuneraciones, respecto de esas materias,
Lo que puede hacer, lo que va a hacer la SUNAFIL en este caso es remitirle un documento al empleador para que acredite el cumplimiento de aquello que está siendo objeto de denuncia. Y en este plazo, si luego de comunicado en el plazo de 2 o 5 días hábiles, dependiendo de las materias, las documentales como certificado de trabajo, constancia de cese, boleta de pago y hojas de liquidación van a tener solamente 2 días hábiles, las restantes 5 días hábiles, con la idea de que el empleador conteste esta carta remitida por la SUNAFIL acreditando el cumplimiento del pago de la entrega de esta documentación o del pago de estos beneficios. Si es que el empleador logra acreditar el pago o la entrega, pues la denuncia se archiva, ¿no? Y se comunica al trabajador, por supuesto, el resultado de la misma. De no acreditarlo, pues se genera la orden de inspección, ¿no? Una vez generada la orden de inspección, sucederá todo el camino que hemos visto, que es las actuaciones inspectivas, las medidas de requerimiento, etcétera, etcétera. Entonces, este es un marco especial, ¿no? Tanto del servicio de atención de denuncias propiamente como el módulo de cumplimiento. Todo esto está regulado en la directiva de servicio de atención de denuncias. Entonces, luego de haber visto el marco general un poco apuradamente, con la idea de cumplir con el tiempo inicialmente destinado, pero que sin embargo considero suficiente, de alguna manera hemos tratado de ver cómo funciona la inspección de trabajo en términos generales a partir de la directiva de las reglas generales para la función inspectiva, ¿no? Por supuesto hay muchos otros detalles que se pueden ver, pero la idea es resaltar el marco general con la finalidad de adentrarnos en los protocolos que son objeto de estudio en estas sesiones, ¿no? En este curso. Entonces, el segundo instrumento normativo que vamos a ver el día de hoy es el del protocolo para la fiscalización de contratos sujetos a modalidad, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es cómo opera, cómo funciona al interior de este protocolo la fiscalización, ¿no? Por supuesto, lo ideal es tener un conocimiento previo de cómo, de qué va pues los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Lo que hace el protocolo es fijar algunas pautas, algunos criterios para los inspectores de trabajo, que no son, un protocolo no es no es una norma de rango legal que obligue o que regule las relaciones laborales, sino más bien lo que pretende es dar pautas, dar criterios para que los inspectores de trabajo tengan una línea de acción de cómo llevar a cabo la fiscalización respecto a esta materia en particular. Como les decía, pues los contratos sujetos a modalidad es una materia bastante interesante en relación al derecho del trabajo, la visión respecto al principio de causalidad, bueno, en fin, tiene mucho desarrollo, pero nosotros nos vamos a enfocar en esta noche, en esta hora más o menos de la que vamos a disponer para hablar sobre estos protocolos, a ver cómo se operativiza en la fiscalización, ¿no? En la inspección del trabajo. No vamos a entrar a fondo sobre los contratos sujetos a modalidad, sobre la naturaleza de cada uno, si son constitucionales, si no son constitucionales, bueno, en fin, hay una crítica muy extensa sobre esto. No vamos a centrarnos en ello, sino más bien centrarnos de cómo finalmente SUNAFIL, la inspección de trabajo, operativiza en la fiscalización de estos contratos. Bueno, entre otras cosas que regula el protocolo para la fiscalización de los contratos sujetos a modalidad, bueno, quizás empezar diciendo mejor
algo muy general respecto a este tipo de contratos, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que el contrato de trabajo por excelencia es un contrato que debe ser eh, eh, a tiempo indeterminado, ¿no? Sabemos que esa es la regla general y que excepcionalmente los contratos pueden ser de carácter temporal, ¿no? Que son los llamados contratos sujetos a modalidad, ¿no? O contratos a plazo fijo. Bueno, ese es, digamos, el argot. Sin embargo, la norma los llama de esa manera, contratos sujetos a modalidad, ¿no? Que no son otra cosa que contratos temporales. Por supuesto que para acceder a este carácter excepcional de los contratos de trabajo, tienen que estar debidamente justificados, ¿no? Debe haber una causa que origine que el trabajo va a ser de orden temporal, ¿no? Y que el trabajador, pues, solamente se pueda ser requerido durante un tiempo preciso, ¿no? Entonces, en esa medida, lo que ha hecho la inspección de trabajo es hacer una serie de pautas, de reglas de cómo abordar la fiscalización de estos tipos de contrataciones. ¿Por qué? Porque evidentemente el problema fundamental es que muchos empleadores utilizan estos contratos temporales, estos contratos a plazo, en fin, estos contratos sujetos a modalidad para esconder un contrato indeterminado. ¿Cuál es la ventaja para un empleador, digamos, tener un contrato temporal o un contrato a plazo? Pues obviamente la ventaja va a ser que va a poder prescindir de ese trabajador casi con la sola decisión unilateral de extinguir el contrato, ¿no? De tal manera de que lo único que va a tener que hacer es esperar el cumplimiento del plazo para resolver el contrato y cesar a ese trabajador, ¿no? Evidentemente, si tuviera esa libertad de hacer las cosas, por supuesto que lo haría, que es como lo viene haciendo. Sin embargo, detectaremos pues que es una conducta muchas veces fraudulenta, porque en lugar de encontrar un contrato a tiempo indeterminado, que es lo que le correspondería al trabajador, encontramos un contrato en la práctica temporal, en donde el empleador pues usa esta modalidad contractual para su propio beneficio, ¿no? Cuando a la larga se trata de un fraude a la ley. Entonces, lo que vamos a ver aquí es en suma, lo que se busca con este tipo de fiscalización, ¿no? Evidentemente, evitar este tipo de comportamientos. Ese va a ser probablemente el objetivo principal. ¿Y cómo es que aborda la inspección de trabajo ese tipo de fiscalización? Pues lo va a hacer del mismo modo, como hemos visto, de forma general respecto a las reglas de la función inspectiva, ¿no? Lo va a hacer a través, por supuesto, a través de la tramitación de denuncias, a través de su propia investigación interna que pueda hacer para generar operativos, qué sé yo. A través de la propia investigación de la planilla electrónica, cuando encuentre que hay empresas que tienen infinidad de contratos temporales, etcétera, va a poder comenzar a dirigir sus inspecciones para fiscalizar esta práctica. Y lo va a hacer del mismo modo, a través de actuaciones inspectivas, a través de medidas de requerimiento de cumplimiento, a través de la emisión de informes o actas de infracción, sea el resultado que fuere, ¿no? Sin embargo, este protocolo lo que va a desarrollar son algunas precisiones respecto de algunas cuestiones importantes que van a también no solamente ayudar al inspector de trabajo a tener en cuenta estos elementos que son digamos, de carácter orientador, sino también a las propias empresas y trabajadores, ¿no? De alguna manera sabrán dónde deben puntualizar pues precisamente el cumplimiento, donde se debe desarrollar el cumplimiento de las normas, ¿no? Pues bien, por ejemplo, el protocolo de fiscalización de contratos sujetos a modalidad
de alguna manera hace algunas precisiones respecto a las actuaciones inspectivas, ¿no? Que como hemos visto son tres: la visita inspectiva, la comparecencia y la comprobación de datos. ¿Y qué dice respecto de estas modalidades? Es decir, el inspector de trabajo, ¿qué va a hacer respecto de ello, ¿no? Pues para la visita inspectiva, por ejemplo, en lo que establece el protocolo es que el inspector de trabajo va a identificar, entre otras cosas, va a identificar que las labores, cuáles son las labores que desarrollan efectivamente los trabajadores. Esto es de suma importancia porque, como veremos, para los ciertos contratos modales, los trabajadores son contratados específicamente para desarrollar alguna labor en particular. Entonces, la identificación de estas labores in situ, a través de la visita inspectiva, lo que va a poder hacer el inspector es comparar aquello que está observando con aquello que figura en el contrato sujeto a modalidad, que como sabemos, el contrato sujeto a modalidad, a diferencia digamos, del marco general del contrato de trabajo, tiene que ser por escrito. Entonces vamos a tener estas dos cuestiones. El inspector de trabajo, por un lado, haciendo la verificación ocular de lo que está haciendo el trabajador, y por otro va a tener el contrato en sí mismo, ¿no? Si hay una distinción, una distorsión entre uno y otro, pues probablemente ya comiencen los indicios de que acá hay una conducta fraudulenta por parte del empleador. Otra de las cosas que regula el protocolo es la entrevista, ¿no?, al jefe inmediato. ¿Por qué el jefe inmediato? Porque el jefe inmediato probablemente tenga el mayor conocimiento de qué labores desarrolla ese trabajador. Es decir, el jefe inmediato va a seguramente otorgarle una serie de órdenes a ese trabajador, y esas órdenes, esas labores que le encomienda, pues también van a nutrir a la inspección para poder determinar qué es lo que está desarrollando ese trabajador. Entre otras cosas, también va a obtener las declaraciones de trabajadores, de los representantes de los trabajadores o de los empleadores, ¿no? Luego, la comparecencia en particular, como les decía, en el marco general tenemos una serie de documentos que el inspector de trabajo puede requerir. Sin embargo, también, como les dije, la idea es que esto dependa de la materia que está siendo objeto de investigación, ¿no? En este caso, cuando hablamos de contratos sujetos a modalidad, pues van a haber una serie de documentos en relación a ese contrato en específico que van a ser, que pueden ser solicitados por el inspector de trabajo, ¿no? Sin duda alguna, el contrato de trabajo escrito va a ser fundamental, ¿no? Obviamente, estos contratos deben figurar por escrito, y pues el contrato de trabajo escrito va a ser solicitado como un requisito, pues, probablemente imprescindible, ¿no? Es más, el hecho de que no tenga la empresa el contrato escrito probablemente acarree la desnaturalización del contrato sujeto a modalidad, ¿no? Luego, aquellos, de forma general, lo que regula son aquellos documentos que acrediten la causa objetiva, ¿no? Si la causa objetiva de contratación temporal es, por ejemplo, la suplencia de otro trabajador, obviamente, como veremos luego, lo que va a pedir es cuál es ese documento que acredita que está trabajando de suplencia, ¿no? Porque si esa persona, ese trabajador de la empresa, lo que ha hecho es irse de vacaciones, probablemente lo que haga el inspector es pedirle la planilla o la boleta o el documento que acredite que esa persona ha salido de vacaciones, ¿no? Luego, una relación de personal detallando áreas y puestos. Eso también va a ser fundamental en una serie de contratos sujetos a modalidad, porque van a estar directamente vinculados con una determinada actividad, ¿no? Y finalmente el organigrama, ¿no? El organigrama en ciertos supuestos también va a servir porque, por ejemplo, cuando hablemos del contrato de incremento de actividades, puede haber una actividad en particular que es objeto de incremento. Entonces, su ubicación en un área específica
va a ser fundamental para poder comenzar a entender la lógica del contrato temporal. Y finalmente la comprobación de datos, ¿no? Que para este caso el protocolo lo que establece es que el inspector de trabajo puede hacer uso de los registros que aparecen en la subdirección de registros generales del Ministerio de Trabajo u otro similar, en el caso de los gobiernos regionales. En esta subdirección pues es donde se registran justamente los contratos temporales. O bueno, donde se registraban, ¿no? Porque como veremos, esta obligación ha quedado derogada, sin embargo, no sabemos si es que en el futuro va a volver a cobrar vida, porque hasta donde sea hay un proyecto normativo que así lo pretende. La Oficina Estadística Informática del Ministerio de Trabajo, donde figure el registro de la planilla electrónica. Por supuesto, la planilla electrónica en estos casos resulta fundamental para el hallazgo de los posibles incumplimientos de parte del empleador, ¿no? Sin duda, la planilla electrónica te va a arrojar muchísima información relevante para en relación a los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Como por ejemplo, cuántos trabajadores están bajo este régimen, qué régimen es, qué modalidad contractual tienen, desde cuánto tiempo están, cuántas renovaciones han realizado, etcétera, etcétera. Y finalmente el portal web de SUNAT, que también es una fuente importante de información, ¿no? Sobre todo de algunos datos que permitan identificar a las empresas.